el aborto no es una conquista, no es un derecho de la mujer, aunque nos lo vendan. Es simplemente un instrumento de exterminio masivo. Permítanme darles algunos datos para que se den cuenta de la inmensa matanza en masa que significa las leyes del aborto. Desde el año en que se aprobó la sentencia famosa del Tribunal Supremo en Estados Unidos, de Roe versus Wade, que permitía la práctica del aborto, en Estados Unidos han sido exterminados 60 millones de niños. Más de 10 veces todos los judíos que murieron durante el Holocausto. De esos 60 millones de niños, 18 millones han sido niños negros, el triple, más del triple de todos los judíos que murieron en el Holocausto. Y cada vez que veo a los de Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, saliendo a la calle porque un policía disparó a un negro, y es posible que tengan razón al salir a la calle para eso, me pregunto qué tipo de Black Lives importan en Estados Unidos. Porque parece que solo importan cuando de pronto un policía disparó sobre un negro. Pero cuando las clínicas abortistas han asesinado a 18 millones de negros en Estados Unidos, nadie piensa que esas vidas negras importan. El aborto no es una cuestión en absoluto de poca importancia. Desde 1970, Planned Parenthood, basándose además en lo progresivo que es pensar que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y bla, 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 ha perpetrado en Estados Unidos más de 7,5 millones de abortos. Eso es más de la población de muchos de los países de Hispanoamérica. Y desde 1980, este planeta en el que vivimos ha abortado a más de 1.400 millones de niños. Es la cifra de toda la población de China. Y por supuesto, con 1.400 millones de niños menos, seguramente los que impulsan la agenda globalista se sienten felices, aunque si consiguieran que en vez de 1.400 fueran 3.000, porque finalmente Hispanoamérica se uniera al inmenso baño de sangre del aborto, se sentirían mucho más felices. Por cierto, tan solo en lo que va de año se han abortado más de 3 millones de niños. Son cifras verdaderamente espectaculares. Y, por cierto, tengo que decirles que las legislaciones cada vez son más laxas y tolerantes. En Estados Unidos, el estado de Nueva York aprobó hace apenas unas semanas que hasta justo el momento en el que salga el cuerpo del niño del claustro materno se le pueda dar muerte. Y, por supuesto, la gran batalla es que toda Hispanoamérica se sume a la legislación abortista y consigamos reducir la población hasta un nivel que nos resulte aceptable a aquellos que queremos controlar el mundo. Hace apenas unos meses, de manera sorpresiva, se estrenó en Estados Unidos una película que se titula Gosnell, el mayor asesino en serie de la historia. El doctor Gosnell era un médico que practicaba abortos. Y en un momento determinado tuvo la mala suerte de que una de las pacientes a las que atendía se murió, empezó una investigación y descubrieron que el doctor Gosnell no respetaba las 24 semanas de máximo para practicar un aborto, sino que practicaba abortos en cualquier momento de la gestación. No solamente eso, empezaba a utilizar una serie de medidas abortistas que eran verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, a veces el niño salía vivo a pesar del aborto y entonces el doctor Gosnell, con una enorme tranquilidad, echaba mano de unas tijeras y le cortaba la columna vertebral justo por debajo de la base del cráneo. Y aquello ya se salía de las 24 semanas y con enorme dificultad 2 policías consiguieron convencer al fiscal de que no era una cuestión de que discutieran el derecho del aborto, sino que se habían producido homicidios de acuerdo con la ley del Estado y por lo tanto había que procesar al doctor Gosnell. Y el doctor Gosnell estaba tan orgulloso de lo que hacía que, por supuesto, fue a juicio convencido de que lo absolvería.
En una de las secuencias más escalofriantes de la película, el fiscal lleva como perito, como especialista, a una doctora que practica abortos y que, por supuesto, le parece que lo que el doctor Gosnell hace es absolutamente intolerable. Pasarse de las 24 semanas en que todavía se puede practicar legalmente un aborto es intolerable. Y en un momento determinado, el abogado del doctor Gosnell le pregunta a la doctora, ¿tiene usted experiencia practicando abortos? Y la mujer le dice, sí, por supuesto. Le dice, ¿cómo cuántos abortos ha podido usted practicar a lo largo de su carrera? Y la doctora contesta, más de 30.000. Hubo gente a la que se ejecutó después de la Segunda Guerra Mundial por matar a muchísima menos gente. Y en un momento determinado el abogado le dice, ¿usted considera que es intolerable que un niño que ya ha salido vivo, porque intentaron abortarle, pero la criatura salió viva, en ese momento le corten con unas tijeras la columna vertebral en la base del cuello y lo maten? Y la doctora dice, sí, eso es inhumano. Le dice, doctora, ¿alguna vez un niño al que le practicó un aborto consiguió sobrevivir? Y la doctora dice, sí, en varias ocasiones. Y el abogado le pregunta, ¿y qué hizo usted entonces? Dice, bueno, lo colocamos encima de una mantita para que estuviera cómodo y muriera. Y el abogado le dice, ¿y realmente usted cree que es más humano dejar que un niño que ha nacido vivo muera en una mantita que el hecho de matarle en ese mismo momento, cortándole la columna vertebral con unas tijeras? La película causó una sensación tal en Estados Unidos. ¿Quién demonios ha podido hacer una película tan retrógrada, tan fanática y tan religiosa? Que se colocó en primer lugar dentro de las películas en los cines de Estados Unidos. E inmediatamente se produjo un boicot de las grandes cadenas de exposición porque la gente no puede ver la verdad. Y no puede ver que una doctora civilizada, guapa, bien vestida y que seguramente llevaría perfume, ha matado a más de 30.000 seres humanos a sangre fría. Y por supuesto en la película se repite varias veces, esto no tiene que ver con el aborto. Que como ironía no está nada mal. Es más, estoy convencido de que el guionista hace que los protagonistas repitan continuamente esto no tiene nada que ver con el aborto, porque evidentemente, claro que tiene que ver con el aborto. La ideología de género no solo es que sea perversa, asesina en masa, es genocida. Y en estos momentos uno de sus objetivos es que a ese genocidio se una esta parte del mundo que es Hispanoamérica. Voy a ir todavía más lejos. Aquí no solamente hay un intento de exterminio masivo, hay además un intento de destruir el vínculo más natural que existe en la creación, que es la relación entre una madre y un hijo.